desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy cumple su edición número 143, y es que parece que fue ayer cuando empezamos en el año 2009 a grabar este podcast, y además es una cifra, y me la recordaba Manuel, muy especial para mí, y es que con esta edición que estamos grabando este domingo por la noche empatamos el número de podcasts publicados con 00 Podcast, un podcast de cine, que es mi otro podcast de cine, mi otro podcast. Entonces, bueno, pues multiplicando por dos, pues se podría decir que al menos por mi parte llevo grabados unos 280, vamos a quitarles algunos, unos 260 más o menos, 250 y pico podcast, que no es poco. Y aún así me sigo equivocando. De hecho, esta es la segunda vez que empezamos, porque la primera se me ha trabado la lengua. Yo ya dejo de hablar, dejo de adueñarme del momento para compartirlo con mis compañeros de podcast, para decir también que hoy vamos a hablar de lo que va a acontecer el domingo que viene en Estados Unidos, y no es más que el penúltimo gran premio de la temporada, donde Sebastian Vettel y Fernando Alonso se juegan el todo a todo para conseguir su tercer título de campeón del mundo. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, deseando ver ese circuito y esta carrera inédita que nos puede dar sorpresas o resolver el campeonato. Dani, porque lo cierto es que todavía no se ha corrido en ese circuito, todo puede pasar y no sabemos qué coche va a ir bien, qué coche va a ir mal, más allá de las simulaciones, ¿verdad? Pues sí, teníamos que Fernando Alonso ha estado tuiteando toda la semana, que ha estado ahí en el simulador que tienen, con este circuito que es inédito, que se estrena este año, que veremos a ver si no tenemos ningún problema extraño de estos que aparecen como teníamos en la India o en Corea, y sobre todo porque va a ser un circuito bastante decisivo. Tenemos a los dos primeros en 10 puntos. Si Vettel le saca 15 a Fernando Alonso, pues será campeón ya del mundo en este circuito, sin esperar a lo que pase en Interlagos. Un fin de semana interesante que se nos presenta para la semana que viene. Y por último, Emma, qué gran forma de despedir la temporada con dos circuitos, el de Estados Unidos que no conocemos y por tanto vamos un poquito a ciegas, y el de Brasil que se disputará pues dentro de 2 semanas, que es Interlagos, que es el circuito predilecto, yo creo, que para terminar una temporada, ¿verdad? Sí, hola Ger, hola a todos. Sí, la verdad es que son dos buenas citas para acabar el año, y además como los dos son América y el correspondiente cambio horario aquí, vamos a ver si todo se aguanta hasta Brasil con el campeonato en juego, porque ya el Gran Premio de Abu Dhabi fue muy bueno y las audiencias así lo dejaron claro. La carrera de Abu Dhabi fue la más vista de los últimos 2 años en el Mundial, y si el campeonato sigue con opciones hasta la última curva de la última vuelta en Brasil, va a petar los audímetros. Buena señal esa, será. Pues vamos a hablar de Estados Unidos, aunque no tanto, porque pues todavía no se ha disputado la carrera, es básico, y además no tenemos tantos datos, pero en una semana, como siempre decimos, aparecen muchas noticias, y algunas de ellas pues merece la pena tenerlas en cuenta para la próxima carrera. Así que comencemos. Y es que, como acabamos de decir, nos plantamos en la penúltima carrera, y ya se está hablando de renovaciones, confirmaciones, no renovaciones. Dani, cuéntanos el marujeo de quién va y quién viene. Bueno, pues ya casi cerrando casi todos los asientos, porque ya hemos tenido una primera ronda con los pilotos de cabeza, con los pilotos favoritos. Bueno, pues tenemos ya algunos pilotos y algunas escuderías que cierran para el año que viene. Por ejemplo, Toro Rosso confirma que Bernier y que Ricciardo pues han hecho una buena temporada con ellos, y que depositan también su confianza para el 2013. Por lo tanto, bueno, ya tenemos el equipo Toro Rosso, que no es de los más punteros, pero sí que es una buena forma de llegar a tener después un gran asiento en la Fórmula 1. En el equipo Sauber confirman también a Nico Hülkenberg
también para 2013. También sería pues otro equipo de los que vienen en este segundo grupo y que es interesante, bueno, sobre todo porque han estado haciendo alguna carrera muy interesante. Y bueno, metiéndonos ya dentro de uno de los, ya no asientos importantes, pero sí que quien lo ocupa, tenemos esta semana la confirmación de un gran Kimi Raikkonen que ha hecho una temporada hasta ahora muy regular. No ha conseguido grandes puestos hasta hace poco, hasta la carrera de la semana pasada, pero que bueno, que está tercero en el Mundial, ya no tiene posibilidades de ganarlo, pero ahí está, Kimi Raikkonen, que amplía con Lotus hasta el 2013. Y bueno, comentar como anécdota de Kimi, que pasaba la semana, bueno, hace una semana cuando disputábamos el último Gran Premio, que bueno, Kimi pues es genio y figura, tanto al volante como en sus otras facetas, y resulta que, bueno, escuchábamos el otro día en la retransmisión que enfadado, pues decía por la radio que dejaran de molestarle, que él sabía lo que estaba haciendo y que se callase su ingeniero, ¿no? Estas cosas que tiene el piloto finlandés. Bueno, pues resulta que para hacer la gracia, Kimi Raikkonen se ha sacado de la manga pues una tirada de 500 camisetas en las cuales se puede leer dejarme solo, sé lo que estoy haciendo, firmadas por el propio Kimi, y que ha regalado pues a su equipo, ¿no? En un gesto de estos extraños que caracterizan al piloto finlandés. La verdad es que... De alguna forma, o sea, perdón, ¿lo veis como algo simpático o porque su agente le dijo, oye, tenemos que lavar tu imagen porque esto ha quedado bastante dañado y no vendría mal que hicieras algo? Un poco de todo, ¿no? Yo creo que alguna presión ha recibido y por otro lado, pues lo mismo, yo creo que Kimi tiene fama de decir o sea, de darte un corte, pero al mismo tiempo es un tipo simpático, o sea, que yo creo que pueden ser ambas cosas. Sí, yo ahí también estoy con Jorge, que ambas dos y así, quieres o no, pues también beneficia a Lotus, ¿no? Se está hablando de Lotus más de la cuenta, ¿no? Con todo esto y genera audiencia por las redes sociales, comentarios, y el comentario siempre te lleva a otra cosa y quieras o no, pues en un mundo como este, pues el comentario está bastante bien valorado. Y después quería hablar del tema de los otros pilotos, empezando por Toro Rosso. Cuidado con Toro Rosso de cara al próximo año, porque como ya sabéis, en septiembre creo que ficharon a James Kay como, bueno, el que va a diseñar el coche del próximo año, que fue el que diseñó el Sauber, empezó a diseñar el Sauber de este año. Un Sauber de este año que tenía los escapes con efecto Coanda, que prácticamente todas las escuderías, siguiendo su ejemplo, el de Sauber, han puesto en escena, con lo cual digamos que sería el padre del efecto Coanda con los escapes. Y cuidado con Toro Rosso, porque con este tipo pues vamos a ver qué pueden hacer con el coche tanto Bernier como Ricciardo, que un poco se estarán jugando el puesto ya definitivo, ¿no? Si vemos el ejemplo de Alguersuari y Bernier, se estarán jugando el puesto y no sé qué demonios tendrá en la mente Helmut Marko o Frantos o el que dirija el cotarro en Red Bull aquí, porque yo creo que el tema de los pilotos de Red Bull al día de hoy, digamos que llega un punto en que está enquistado, porque está Vettel, que es muy joven y que es un fenómeno y va a seguir como 6-7 años por poner. Y después tienen a Weber, que le van renovando año a año y el tío pues aguanta bastante bien. Y claro, ahí no pueden subir a ningún piloto puntero, ¿no? Y se van a Toro Rosso, que aunque el coche funcione bien, sin que no tiene los mismos recursos que la escudería grande, y al final eso no va a producir una cantera de campeones como imagino que ellos pretendían, ¿no? Bueno, pero lo mismo que Toro Rosso es una prueba para los pilotos y como cuentas, ahora mismo en el primer equipo pues lo tienen cubierto y bien cubierto y de momento toca esperar porque la situación es muy buena, pues yo creo que ahí mantendrán. Si tienen a alguien para cambiar por Berger o por Ricciardo lo harán, pero si no, siguen de pruebas. Y dándole un poco vuelta a lo que estabas contando, ¿esto no servirá también de ayuda para Red Bull? Siendo un equipo
soporte, o no sé cómo llamarlo, un segundo equipo, desde luego. Podría servir para esas mejoras que puedan aparecer en el Toro Rosso, aparezcan más rápidamente en el Red Bull que en el resto de competidores, como por ejemplo han hecho con Sauber cuando todos copiaron Sí, esta nueva característica. sin duda, y se viene hablando de que cómo es posible que Ferrari no fichara a James Kay para meterlo en el departamento de aerodinámica y tal, y que en cambio lo fichara Toro Rosso, que bueno, Toro Rosso Red Bull es lo mismo, y que se habla que sería un poco el sustituto de Adrian Newey en el futuro, o sea que el tipo por el pado digamos que es un fenómeno. Y hay una curiosidad con Toro Rosso, es que usa motores Ferrari y habrá que ver cómo se gestiona todo esto, porque en el 2014 hay un cambio de motores y digamos que Red Bull tendrá los datos de Red Bull, del motor Renault, perdón, y los datos del motor Ferrari. Y habrá contratos de por medio, confidencialidad y todo esto, pero no deja de ser curioso, ¿no? Y dándole un poco más de vueltas, ¿sería conveniente que Ferrari empezara a pensar en tener un segundo equipo? Que se llamara el Cavallino o algo así. No, desde luego, formando tándem con Toro Rosso y viendo cosas que pasan, no sé hasta qué punto les beneficia a ellos. Quizás, no sé, les beneficiaría más que ayudaran a HRT o yo qué sé, más que a Toro Rosso, ¿no? Hombre, desde luego, ya solo para ver lo que vimos el otro día en la última carrera en Abu Dhabi, de con qué facilidad Sebastián Vettel adelantaba a dos Toros Rosos sin ningún problema, prácticamente dejándose como si fueran doblados, básicamente, ya solo por eso pues podría merecer la pena. Lo digo porque, a ver, que al final, ¿qué es lo que está ocurriendo con Toro Rosso? Es decir, como decía Emma, Fran Tos pues se llenó la boca diciendo que era una cantera para luego tener pilotos o con los que poder sustituir en Red Bull. Resulta que Red Bull el cupo está completo. Y que, bueno, pues el año que viene, ¿qué van a hacer con esos pilotos? Porque en Red Bull, en Toro Rosso, Buemi y Alguersuari estuvieron 2 años y de alguna forma la excusa que dieron para no renovarles era que ya habían aprendido y que, bueno, pues que ahora tenía que... Entonces, quiero decir, Toro Rosso no es una escudería que pretende ganar, vale, no es una escudería puntera, difícilmente ganará un mundial, sí puede llegar como toda escudería, como ha estado Sauber, como ha estado Williams en el podio, que para esas escuderías, digamos, medias es todo un logro, pero parece que Toro Rosso a veces renuncia a eso. No lo sé, es decir, es un juego un poco raro y si nos ponemos así, me acuerdo hace unos años que incluso lo hablamos ya en el podcast de que McLaren podía tener una segunda escudería que era ProDrive y que, bueno, pues que también se podía buscar la forma en que Ferrari tuviera una segunda escudería. A mí no me gusta este juego, pero si Red Bull sigue jugando, pues ¿por qué no? Adelante, que juegue Ferrari y que juegue McLaren también, ya que estamos. Y hablando de esto de la cantera de Red Bull, ya hay pilotos que digamos que están descartando unirse a su cantera. Por ejemplo, el campeón de este año de la World Series by Renault, el holandés, ahora no tengo el nombre. Roman, Sí, Van den Garde, no, sí, algo así. Roman Frink o algo así, pues Vale, sí. ya le ha dicho 2 veces que no a la escuela de pilotos de Red Bull. Y es un piloto que no tenía apoyo financiero de ningún otro sentido y ya le ha dicho 2 veces que no. O sea que los pilotos ya, que estar al lado de Red Bull sí te beneficia, pero viendo ciertas cosas, pues a la larga, pues no, ¿no? Pero yo creo que eso es un mal de todas las escuderías, ¿no? Porque Ferrari también tiene su escuela de pilotos y tenemos a un Jules Bianchi que aparentemente no lo está haciendo mal en todos los tests y pruebas que va haciendo, pero se le ve que tiene esa falta de asiento como lo tienen, bueno, pues en Red Bull y en cualquier lado. El estar en un asiento está muy caro. Fijaros, este año había 6 campeones del mundo, es decir, 6, aunque fueran jóvenes, pero eran veteranos, son gente que lleva tiempo y que no los vas a bajar de ahí, ya están quitando muchos sitios. Luego, por otro lado, tenemos los sitios pagados, que si tienes pasta por detrás te podrás sentar, con lo cual el problema que hay es que hay muy pocos asientos para tanta cantera que hay, sea de Red Bull o sea del que sea. Vamos a reconocer que quiero decir, la Fórmula 1 se miente a sí misma.
¿Eh? ¿Cómo doy el golpe en la mesa? No, ahora en serio. Estamos jugando dos juegos. Estamos hablando que si de Ferrari Drivers Academy, que si School de Red Bull, estamos hablando eso de formar a pilotos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a un Narain Kartikeyan que tiene 30 y pico de años, que es un piloto, no voy a decir malo, pero quiero decir, no es ni una joven promesa ni un piloto consagrado. Tenemos a Vitaly Petrov por allí. Tenemos también en HRT un piloto chino que sí, ya, bueno, pero es que resulta que tenemos Pastor Maldonado, que de acuerdo, no lo hace y menos mal que no está Osvaldo, quiero decir, no lo hace nada mal, pero porque está ahí, porque está PDVSA detrás. Bruno Senna, porque está también en Bratel y todos los patrocinadores brasileños. Entonces, por una parte, parece como que estamos intentando primar la calidad formando a pilotos y que consigan un asiento los mejores, pero la mitad, si nos ponemos a contar casi la mitad de los pilotos ahora mismo del paddock están ahí porque traen marcas detrás. Entonces, les estamos haciendo la cama a los mismos que estamos intentando promocionar. Digo nosotros porque yo tengo una acción de Ferrari. No lo sé. No sé por qué digo nosotros y no digo ellos. Pero me entendéis, ¿no? Es decir, y esto yo creo que es más negocio que lo que algunos pretenden valer, y lo de tener una escudería de escuela, como dice Red Bull, pues es simplemente insostenible. Sí, a ver, que está claro que una cosa, lo que dices tú, Ger, se cruza con otra y, y se mezcla todo y queda algo raro, ¿no? Pero hablando de Toro Rosso, no es que me lo inventé, no, es que lo han dicho ellos, queremos Toro Rosso para formar pilotos y tal. Pero es que los formas y después no lo llevas a tu escudería puntera para ganar títulos, pues al final vas acumulando y tienes que descartar y, no sé, te estás gastando un millón cejos todos los años, para al final que solo llegue Vettel. Bueno, pues... Bueno, oye, que ya compensa, ya que ya ha llegado Vettel, ya lleva 2 títulos, puede 3, y lo que queda en el futuro, pues mirado desde ese punto de vista, pues les ha compensado igual toda la pasta que han invertido. no, a ver si, desde luego, seguramente les merecerá la pena. Pero bueno, Y ya está. después... ¿Qué más? Venga, vamos a avanzar. Quería comentar también el tema de Sauber con Hülkenberg, que no sé si os llama la atención en cierta manera, porque incluso Paul Di Resta, el mismo compañero en Force India, lo comentaba, que irse de Force India a Sauber, vale que Sauber este año ha conseguido podios con Kobayashi y Sergio Pérez, pero digamos que están en la misma sintonía de nivel de escudería, y irse a otra escudería pues del mismo nivel, no a un McLaren, Ferrari, Red Bull, Lotus, ya sabéis, quizás es el movimiento del Hülkenberg que viene dado por irse a Sauber, que un equipo como todo el Ferrari, para estar más cerquita de Ferrari, para si en un futuro plantearse seriamente irse a Ferrari. Hombre, puede ser, pero también yo creo que Hülkenberg en Force India ha tenido sus claros y sus luces. Es decir, el año pasado estuvo de probador todo el año, estaba ahí de tercero, y este año ha entrado, y a lo mejor no lo ve tan claro para el año que viene, y ante una oferta similar, porque sí que es verdad que ambos equipos están en el mismo rango, pues bueno, Sauber este año ha funcionado muy bien, y lo que tú dices, tiene algo más cerca de Ferrari, no sé. Y eso en Sauber pues casi deja abandonado, bueno, seguramente Kobayashi se vaya a la resistencia con Toyota. Y el otro puesto de Sauber, pues no sé, ya la parte mexicana que aporta el dinero ya ha dicho que o sigue con Esteban Gutiérrez o no sigue en el equipo, con lo cual pues seguramente sea Esteban Gutiérrez. Y después en Lotus, pues como ya estaba casi seguro que iba a seguir Kimi, y también está casi seguro que va a seguir Grosjean. Y... ¿Sí? Sí, Ger. ¿Lo renovamos ¿A Grosjean? ¿Merece la pena? Yo creo... Hombre, le da vidilla, ¿no? Si no, yo creo ¿de qué que sí, hablábamos? No, hombre, yo creo que sí, que Grosjean yo creo que ha cometido errores sobre todo en las salidas, ha cometido errores de querer abarcar más de lo que podía. Pero al mismo tiempo yo creo que si calma ese ímpetu, nos ha demostrado también que clasifica muy bien, mejor que Raikkonen.
en muchas carreras, es decir, creo que tiene posibilidades, ¿eh? Sí, ha conseguido apretar a Raikkonen y si ha conseguido Sí, eso, sí, sí, pues oye, es un buen Y activo hemos, para el equipo. y hemos visto un Raikkonen pletórico, es decir, le ha costado llegar a ganar esa carrera, pero acordaros a principio de campeonato cómo decíamos que Sí, lo gane, sí. porque... Pero y no lo ganaba y decíamos, si clasificara como Grosjean, ya lo había conseguido, pero... Hay que ver o a sea, Raikkonen que... en la próxima temporada porque este año sí que ha tenido el hambre de ganar, que en una entrevista él lo había dicho que él no ha venido aquí para divertirse ni por dinero, él ha dicho aquí que ha venido a Fórmula 1 para competir con el resto que los considera de los mejores del mundo y ganarles. Y esta temporada ha tenido esa hambre que hasta que lo ha conseguido, vaya. Y hay que ver si el próximo año pues la va a mantener, que yo espero que sí, que la mantenga por el bien de todos. Y recordemos que es un piloto que acaba de volver a la Fórmula 1. O sea, ha estado fuera, no sé si tanto tiempo como Schumacher, ha estado en otra categoría. Schumacher simplemente conducía motos, no condujo coche. Pero para volver y encontrarse el cambio que se ha encontrado, la verdad es que no lo ha hecho nada mal. Y si el año que viene con un poco más de experiencia, la verdad es que tiene muchas cosas por hacer. Igual no ganar un campeonato, pero sí dar más batalla de la que está dando este año, que ya me parece bastante, la verdad. ¿Qué más? Pues tenemos la parte de los impuestos de la FIA, bueno, impuestos entre Venga. comillas, que nos tienes que contar, Ger. Esa os lo cuento yo. Resulta que la FIA, que todos sabemos que está pasando ahora mismo por una grave crisis económica y no tiene dinero, pues ha decidido apretar y bastante más las tuercas a los equipos de Fórmula 1 de cara a poder competir el año que viene. Claro, tenemos esta parte de la noticia. Lo que no sabemos es si tal vez este aumento del coste para poder participar en la Fórmula 1 viene provocado porque los beneficios que obtienen los equipos en Fórmula 1 también han subido. Eso no lo sabemos. Y así como vamos a decir la noticia, pues parece que la FIA es el logro malo que quiere quitarle el dinero a los pobres equipitos de Fórmula 1, ¿verdad? Bueno, pobres alguno que otro. Quiero decir, esta noticia a Marussia, a HRT y a Caterham tampoco le habrán hecho mucha gracia porque tampoco es que le sobre el dinero. Pero bueno, la cuestión es que van a cobrar una tarifa plana de $500.000, de $500.000 de dólares a todos los equipos. Y a partir de ahí, pues por cada punto que se haya obtenido en el Mundial, por cada punto en el Mundial de Constructores, se van a cobrar entre 5 y $6.000. ¿De acuerdo? Si no voy mal, son 6.000 al campeón, que ahora mismo acabo de perder la noticia, la tenía aquí hasta hace un momento. 6.000 al campeón y $5.000 al resto de equipos. Eso hará, y en F1 al día, en la entrada, hacían ya una pequeña simulación, que tal y como están ahora mismo el campeonato de constructores, haga que Red Bull pague $4.400.000, que McLaren 2.985.000 y que Ferrari 2.375.000. Esto debe estar algo anticuado porque si no voy mal ahora mismo, Ferrari ya está segundo en el Mundial de Constructores. Pero bueno, nos hacemos un poquito la idea, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues menos dinero para evolucionar los coches, tal vez. Que Ferrari va a tener que a lo mejor subir $2 la entrada en el Ferrari World o subir un poquito más el climatizador doble en algún Ferrari para conseguirlo, sí. Pero a mí me preocupa un poquito más, ya digo, HRT, Marussia, Caterham, equipos que $500.000 pues les puede suponer viajar con 5 personas más o 5 personas menos a lo largo de todo el año, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ahí está. Los equipos desde luego no están de acuerdo, quieren intentar negociar a la baja, la FIA intenta negociar a la alta y ahí Eccleston pues se ríe de todo porque es el que más pasta se lleva, pero ya digo, no sabremos exactamente, o al menos de momento, si es que también los equipos están llevando más dinero. Decir que hasta ahora se pagaba una tasa, pero que la tasa era de 400.000 en vez de 500.000, como se supone que la FIA quiere, o sea, hay un aumento de 100.000 euros. Que, como tú decías, a los equipos, digamos que menos HRT Marussia, quizás más HRT, porque 100.000 euros en un Sí, HRT, ahí sí que se notan. En el resto, pues, no sé, quizás
en vez de poner cafés gratis cuando van al motorhome, pues dejan de ponerlos, ¿no? Pero tampoco influye tanto porque tú, como bien decías, eso se supone que se equilibra con los beneficios que se llevan las escuderías por su rendimiento, que son bastante más de las tasas estas que la FIA. También hay un tema de las tasas con respecto a las superlicencias de los pilotos. Por ejemplo, Jason Button, pues en los últimos días ha comentado que es algo que debería también tener una tarifa plana, porque si eres campeón del mundo, pues tienes que pagar un extra. Él recuerda que la temporada que fue campeón del mundo, el año siguiente tuvo que pagar 250.000 euros extras por ser campeón del mundo y que vale, que Button, Hamilton, Alonso, Vettel y todos estos pues tienen dinero para pagarla, pero yo que sé, otros como pues eso, gente novata que entra en los equipos nuevos o no sé, o algo así del estilo, pues pagar, tener acceso a una superlicencia que ya no es solo para entrar en la Fórmula 1, pero no sé, para hacer test o algo así, tener que pagar cierto dinero, pues te complica las cosas. En fin, yo siempre me acordaré de ese momento en el que estuvo bastante cerca, aquella disidencia de la Fórmula 1, aquella oportunidad de crear otra fórmula por parte de las escuderías y que al final se decidió volver a los caminos de la FIA, todavía con Max Mosley en el poder. Comandada por Briatore. Pues no sé qué hubiera pasado con Briatore, desde luego hubiera sido mucho más divertido, pero quiero decir, los equipos han tenido muchas oportunidades de mandar más en la Fórmula 1 y siempre al final terminan cediendo a lo que les ofrece la FIA. Sus razones tendrán también, supongo, pero terminan haciéndolo y luego pasa esto, que la gente se queja, pero es que se están quejando de cosas que tal vez podrían solucionar. Yo creo que mandan más de lo que parece, ¿eh? Pues, bueno, sí, no lo sé. O sea, puede ser, pero entonces no entiendo luego que se quejen de que tienen que estar pagando más. O a ver, sí, evidentemente, si la FIA sube esos precios, se tienen que quejar, porque si no parecerían pues demasiado millonetis, por decirlo de alguna forma. El acuerdo este de la Concordia es un galamatías para ver cuánto se llevan los equipos, pero así a primer ojo se llevan una pasta. Está claro que no se llevan todos la misma pasta, los equipos de arriba y tal se llevan una pasta suculenta, porque si no es que son tontos perdiendo el dinero en la Fórmula 1, no, eso tiene que dar beneficios, si no, no estarían. Otra cosa son los equipos de atrás. Sí, esos tres equipos que yo creo que están ahí atrapados y vamos a ver el año que viene. Para el 2014 yo creo que tienen ahí un salto muy complicado para ellos. Yo creo que recién el año que viene puede que sobre todo Caterham, tal vez Marussia, alcancen un poquito el equipo de cola, llámese Toro Rosso, llámese Sauber, llámese Williams, pues alcanzarán un poquito al pelotón. Pero en el 2014 con esos coches, con esos motores, con esa normativa totalmente nueva, pues yo creo que volveremos a empezar desde el principio. ¿O no? Al fin y al cabo apenas sabemos de Fórmula 1, la experiencia nos lo demuestra. Y hablando de Caterham, que después, cuando hagamos el resumen de la temporada y hablemos de las escuderías, la verdad es que yo me esperaba más de Caterham, que al menos lucharan por conseguir algún punto, y pues en ese sentido sí que me han decepcionado un poquito, porque en los últimos días ha cambiado el puesto más importante del equipo, ¿no, Jorge? Sí, estoy además de acuerdo contigo. Yo creo que fue o está siendo la gran decepción, ¿no? Si nos acordamos, en los entreboxes que hacemos en invierno y a principio de temporada, todo apuntaba que esa unión Caterham-Renault que iba a dar muchas más posibilidades y todo parecía indicar que de los tres pequeños podría llegar incluso a puntuar. Yo creo que ese fue el reto que veíamos capaces a este equipo y finalmente está siendo incluso superado por Marussia, con lo cual, pues sí, es una pena que lo tengamos así, pero bueno, es así. En este momento hay momentos de cambio en Caterham y el jefe de equipo, Tony Fernández, lo deja como jefe de equipo, sigue manteniendo la dirección de todo el grupo, quedándose más pendiente de Caterham Turismos y de otros negocios, Airasia y bueno, sus negocios que son varios. Y pone de
de jefe de equipo a un tal, y digo tal porque la verdad es que no es muy conocido, Cyril Abiteboul o algo así, que llevaba además hasta pocos meses en Caterham como CEO de Caterham, y bueno, pues se le conoce por su trabajo dentro de Renault Sport y que mantiene también ese trabajo, pero bueno, él, pues lo típico que se dice en estos momentos, que queda en buenas manos, el hombre agradecido por la oportunidad y demás. No sabemos cómo funcionará para el año que viene. Desde luego ya después de la actuación de este año nos quedamos un poco atentos y a ver qué pasa con Caterham. Pero desde luego sí que hay algo de decepción y esperamos que el año que viene pues por lo menos hagan un poquito más. Y quizás para eso, en este sentido, hayan cogido a un hombre de Renault, de la madre que le suministra sus motores. Y yo no sé si tenéis la sensación que con este cambio de nombramiento, que re- la, el equipo que tiene más de Renault ahora es Caterham que Lotus. Porque una de las cosas derivadas de la victoria de Kimi es que, por ejemplo, a la hora de sonar los himnos, sonó el himno británico en vez del supuesto francés, ¿no? Pues que es Lotus. Bueno, hombre, pero ahora es que Ya, ya, Renault en principio ya solo lleva el ya, sí. motor, aunque haya cogido las instalaciones de Renault que estaban en Inglaterra, pues es que es normal. Yo creo que ahí... Pero digamos que está como más apadrinada ahora Caterham por Renault, como que tiene dirigentes de Renault F1, que ahora, pues ahora el tipo este que va a ser el team manager del equipo, y supongo que él traerá a otra gente que estará. Pero también es algo raro, ¿no? Porque sí, es verdad que Renault parece que tiene más tentáculos, pero al mismo tiempo tampoco tiene un equipo primero. Si en vez de hablar de Lotus Renault estuviéramos hablando como el año pasado de Renault Lotus, pues a lo mejor sí que decíamos que aquí se veían... Pero no sé, Renault tampoco apuesta por la motorización y estar ahí presentes, pero no quieren la responsabilidad de tomar un equipo porque posibilidades lo tendrían, desde luego. Sí, la verdad es que es la que tiene bueno, como tú decías, los tentáculos más fuertes, ¿no? Tiene ahí Red Bull, Lotus, Caterham, las escuderías, digamos, bien posicionadas. Y quién sabe, ¿no? Si la situación económica, que va a cambiar, y esperemos que cambie, pues siempre podría volver Renault a tener una escudería propia. Bueno, a día de hoy es imposible, ¿no? Y hablando de Caterham, que también de un piloto, pues que antes lo decía Gerardo, Gio van den Garde, ¿no? Que era el probador de Caterham, pues se viene hablando de que igual entra para formar la pareja de pilotos de cara al año que viene. No está claro si va a seguir Kovalainen, que viendo los últimos movimientos de los otros equipos, pues no le va a quedar otra que seguir en Caterham. Y Petrov, pues una vez parece que está abandonado el soporte que tenía pues de la madre de Rusia, pues parece que lo va a tener chungo para seguir en la Fórmula 1. Y hablando de Van der Garde, pues ha formado parte de los test de jóvenes pilotos, entre comillas, que han tenido a cabo esta última semana en Abu Dhabi. En esta última tanda estuvieron rodando Red Bull, McLaren, Lotus, Toro Rosso, Sauber y Caterham, que va a ser bastante importante porque en su día Ferrari en Manicus utilizó esos test para probar diferentes piezas que después fue arrastrando a India, a Abu Dhabi, etcétera. Y Red Bull en este caso ha contado con estos test de Abu Dhabi para probar sus piezas, pues tanto pues todas las escuderías se dedicaron a probar piezas, etcétera, etcétera. Y ahí pudimos ver, pues como decía antes, el campeón de las Bossers by Renault de este año, a Fringe, subido al Sauber, después a Red Bull, pudimos ver también a Esteban Gutiérrez y después digamos, a los, los posibles sustitutos de Bernier y Ricciardo, Félix da Costa, que fue uno de los que marcó los mejores tiempos con el Red Bull a lo largo de los 3 días, y después también estuvieron ahí arriba pues los McLaren con sobre todo Magnussen marcando ahí los mejores tiempos. Después pues tanto las otras escuderías, Sauber, Toro Rosso
etcétera, pues viendo ya el nivel de los coches, pues tuvieron un pasito por detrás. Pero generalmente, como se supone, pues todos probando piezas y más piezas y haciendo simulacros y etcétera, ¿no? Que habrá que ver en qué sentido afecta esto a la lucha que tienen Red Bull y Ferrari, que Red Bull justo disponiera de 3 días de prueba de test en pista, pues para probar esto, y que Ferrari pues no, ya creo que agotó finalmente el último día de test que tiene las escuderías para hacer en línea recta, ya las agotó probando las piezas que va a llevar a las últimas 2 carreras, y es un punto importante, ¿no? Que tanto, por ejemplo, McLaren y Red Bull que hayan tenido 3 días a full para dedicarle a probar nuevas cosas. En fin, sí, ahora en cuanto al Gran Premio de Estados Unidos tendremos que, o sea, ya nos quedamos listos para sentencia para ver qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que no va a ocurrir. Una cosa que se me acaba de venir a la cabeza, no sé si habéis escuchado una cierta polémica que ha surgido con Red Bull. No sé si vistes que en un entrenamiento libre Weber tuvo problemas y se le salió un líquido la parte baja del coche y tuvo que entrar en boxes y estuvieron ahí bastante tiempo pues mirando qué pasaba, etcétera. Y después en la carrera, cuando Vettel tuvo el problema con el alerón delantero y se tuvo que entrar en boxes para cambiarlo, resulta que si te paras en la imagen del pit lane, cuando el mecánico va a sacar el morro, sabéis que en el morro de Red Bull van colocadas 2 cámaras, ¿no? A los lados, en la parte alta del morro, ¿no? Justo pues cuando el mecánico coge ese morro, digamos como que el morro se dobla demasiado, como si fuera de goma. Y ya han salido las especulaciones de que ese líquido forma parte de un sistema que tiene Red Bull, por el cual pues a alta velocidad hace que el morro se vaya para abajo y cuando se frena el líquido cambia de estado y digamos que el morro se levanta un poquito y ha surgido cierta polémica y hay que ver qué surge de esta polémica en Estados Unidos, si hay alguna reclamación oficial o algo a este sentido. Hace una especie de efecto como el mass damper, ¿no? Una cosa similar. Sí, una mezcla del Mass Damper y... ¿Qué era? Ahora ya no me acuerdo qué era. Una mezcla del Mass Damper y lo del Bar Honda, los tanques estos camuflados que tenían los Bar Honda, pues una mezcla de los dos sistemas es lo que supuestamente estaría utilizando Red Bull en la parte delantera del coche. Y que supuestamente ese sistema es lo que le ha permitido dar el salto tan importante desde Singapur hasta esta fecha. Pues yo no sé no creo que haya reclamación. Me da la sensación de que a estas alturas no hay reclamación, salvo que lo tengan muy, 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 muy claro en Ferrari o en McLaren, como para decirles. Porque luego entraríamos en si es legal o no es legal, y tampoco a las escuderías les conviene que luego la FIA diga que sea legal y que quede como que Red Bull otra vez han sido los más inteligentes de la clase, mientras los otros se dormían un poquito no en los laureles, pero sí en la normativa. No sé si visteis la imagen, pero desde luego llama la atención ver cómo cuando el mecánico agarra de esa parte el alerón, que se dobla literalmente, o sea, se dobla. Hay que tener en cuenta que esa parte de los morros por seguridad se debe destruir fácilmente, etcétera. Pero no deja de llamar la atención de que cuando lo agarra, pues se dobla como si fuera plastilina. Después os pondré la imagen para que lo veáis. Y hablando de plastilina, diversión, etcétera, como sabéis, cada año desde el 2011, creo, no, desde el 2010, pues que Codemasters cogió la franquicia de Fórmula 1 para hacer videojuegos, tanto PC, PlayStation 3 y Xbox. Y que este año pues también ha salido el juego, que por cierto, sí, pues también va a salir el juego para Mac, aquí ahora en Navidades. Y no sé si alguno ha jugado al juego, pero la verdad es que está muy bien el juego. Y van a sacar también el 16 de noviembre otro juego, un poco más familiar. No sé si alguna vez jugasteis al Mario Kart, Crash Bandicoot o algo así del estilo.
pues lo que han hecho es fusionar un poco la idea esa, Fórmula 1 con Mario Kart. O sea, la idea esa de ponerle chinchetas a Hamilton que decía el rey hace no demasiado, pues digamos que se puede hacer realidad en el juego este que va a lanzar en el 16 de noviembre Codemasters con la Fórmula 1. Se llama F1 Race Stars y bueno, pues es un poco familiar y para pasar un buen rato seguro que está bastante bien. Va a salir para PC, PlayStation y Xbox. Bueno, pues para aquellos amantes de la consola, yo creo que tienen ahí dos opciones. Y el de Nintendo, la verdad es que por las imágenes que se ven, pues es un poquito lo que siempre hubieras querido hacer tú en ese aspecto, pues llevado a la realidad a través de la videoconsola. Puede estar entretenido, no sé qué es lo que pensáis. Pues no pensáis y no pasa nada. Seguimos adelante. Bueno, damos por finalizado con este silencio la sección de noticias para hablar un poquito del Gran Premio de Estados Unidos. Un Gran Premio del que pues poquito podemos hablar. Sí podemos informar de los horarios, ¿verdad, Jorge? Pues sí, horarios distintos, horarios cambiados, porque, bueno, pues la diferencia con Estados Unidos nos pone un horario que para mí, por lo menos, me lo hace mucho más atractivo. Tenemos los horarios de entreno el viernes, los primeros libres a las 4 de la tarde y los segundos a las 8 de la tarde. El sábado tendremos los terceros a las 4 de la tarde, después de comer, sobremesa, y luego la clasificación a las 7. Y por último, la carrera a las 8 de la tarde, con lo cual nos viene perfecto para empezar a grabar ya totalmente acabada la carrera. Y en Extraña, cuanto a... Dime. una cosa, Gerardo, me extraña que Eccleston no haya puesto la carrera en prime time de Europa. Me extraña, la verdad. No sé si... Hombre, quiere que en Estados Unidos la Fórmula 1 vuelva a ser un éxito. Y casi me atrevería a decir, sin ninguna base, que a la hora de los promotores del Gran Premio en Estados Unidos, una de las condiciones debe haber sido esa. Es decir, esto es un Gran Premio para que la gente de Estados Unidos lo vea y tenemos que venderlo así, no como un Gran Premio hecho en Estados Unidos para Europa. Tiene que ser en Estados Unidos para Estados Unidos. Y me parece bien como una forma de promocionar esta Y carrera. pensando sobre todo en el circuito de Nueva Jersey, que también lo tienen en mente para el año que viene o para el siguiente. Vamos, que les interese ese público y van a hacer todo lo posible para que esté cómodo. Sí, en ese sentido estoy con vosotros, pero es que la diferencia solo es de una hora. Sabemos que tradicionalmente la Fórmula 1 suele empezar a las 2 de la tarde, ¿no? Salvo pues en Australia, Malasia, etcétera, que se cambia justamente para que cuadre mejor en horario europeo. Y en Estados Unidos la carrera es a la 1 de la tarde y una hora más tarde, no sé qué ratio influirá, pero aquí en Europa serían las 9 de la noche, la carrera acabaría pues 10:30, horario prime time y es horario de máxima audiencia. Bueno, en todo caso, es un horario así, creo que va a ser el horario más tardío que hemos tenido una carrera de Fórmula 1 desde, no sé, desde la historia, aquí en Europa. Las 8 de la tarde no recuerdo ninguna carrera, ni cuando estábamos en Indianápolis, ni nada por el estilo. No, yo tampoco. Las 6 de la tarde suele ser, ¿no? Un poco Yo más creo que Interlagos son las las... 7. Las Sí, es quizás la más Interlagos tardía. son las 7. Pero bueno, yo creo que si no contamos con ninguna carrera así, pues que hayamos tenido algún problema de lluvia, que alguna me suena que nos alargamos bastante. Sí, efectivamente es la más tardía, 8 de la tarde. Por ejemplo, a nosotros nos habría ido bastante justo si nosotros normalmente grabamos a las 10. Y esto lo decía Gerardo de la audiencia en Estados Unidos porque ha habido un cambio también en el tema de retransmisión en Estados Unidos. Hasta la fecha retransmitía las carreras Speed TV, que creo que Speed TV era de pago. Y ahora va a pasar a transmitir las carreras NBC, que la va a seguir transmitiendo en la parte de pago de su canal de deportes, pero va a dar en abierto creo que 4 carreras, con lo cual lo que decía Gerardo pues es un poco de la manera de expandir que tenga más visibilidad la Fórmula 1 en Estados Unidos y a ver si finalmente se lleva a cabo el otro gran premio, como decía Dani, de
de Nueva Jersey. Y después en cuanto al circuito, pues lo que hemos podido ver son simulaciones, videojuegos, etcétera. La verdad es que el circuito, viendo así estas simulaciones, tiene muy buena pinta. Un cambio de, de altura es brutal. La verdad es que el circuito en ese sentido es algo que seguramente por la tele no se aprecie mucho, pero tiene unos cambios de altura brutales. Y después tiene partes muy parecidas a a las curvas enlazadas de Silverstone, otra parte muy cercana a Corea, otra a Turquía con la curva esta, la 8, que triple vértice, pues aquí en Estados Unidos parece que tiene 4, y es un circuito que a priori va a dar bastante juego. Los neumáticos que han elegido aquí Pirelli pues van a ser los duros y medios, que pues siendo un circuito nuevo parece que no se han arriesgado demasiado, viendo el duro y el medio. Del DRS no sabemos nada, pero bueno, seguramente lo pongan en la parte más veloz del circuito, una recta lateral, aunque también lo pueden poner perfectamente en la recta de meta, y habrá que ver en este sentido cómo es el DRS en Estados Unidos. Y hablando de los neumáticos con relación al título, ¿cómo veis esta elección de duro y medio de cara a Red Bull y Ferrari? Lo pregunto porque en Abu Dhabi sí que parecía que Ferrari tenía un puntito más con el neumático más duro que, por ejemplo, pues, no sé, Lotus, McLaren, incluso Red Bull con Vettel. Bueno, Red Bull con Vettel, ojo, porque hizo otra carrera totalmente distinta a la que pudo hacer Fernando, ¿no? Tuvo más desgaste a la hora de ir pues detrás de otros pilotos, de ir sorteando para subir posiciones, entonces eso también influirá bastante, ¿no? Pero sí que sería interesante ver eso. Si Vettel no le sale en todas y no tiene tanta facilidad con los neumáticos, sí que podría ser una buena oportunidad para Fernando. Y habría que ver también un poco, pues, con las dos rectas más o menos largas, sobre todo la recta que hay atrás, entre la curva 11 y la 12, si a Fernando le viene bien con el tema de la velocidad a punto del Ferrari, pues para atacar un poco a Vettel o para distanciarse un poco de Vettel. Y sobre todo pues para cuidar un poco los neumáticos también, ¿no? Darles un poco más de aire, que en una recta así pues se pueden cuidar un poquito mejor. Yo creo que, bueno, Ferrari con Fernando pues puede cuidarlos un poco mejor y a ver un poco cómo va el tema pues de calentarlos, ¿no? Que era un poco lo que fallaban en otras carreras. Entonces habrá que ver un poco si se han pasado de prudentes en Pirelli al no poner un compuesto un poquito más blando, ¿no? Yo creo que lo que dices tú, Dani, que al final ya nos pasó al final de mitad de temporada hacia el final del año pasado, y nos pasa que Pirelli se convierte en muy conservador. No sé si debido a la presión que ejercen los equipos o que deja esa parte más de espectáculo en la primera época del campeonato. Y parece, sin tener ni idea del circuito, porque no sabemos nada, es circuito nuevo y no se sabe nada, pero en principio parece conservador, y a mí no me extrañaría nada, sin tener ni idea, que acabaran haciendo estrategia de una parada un poco a lo conservador, como hemos visto en las últimas carreras. Sí, después en cuanto al tiempo, no sé cómo andará el tiempo por Austin y Texas en esta época del año. No sé si, Gerardo, sabes tú algo al fecha, si suele hacer un calor infernal en esta época en Texas o no. En Texas hace mucho calor. Sí, Es habitualmente. un sitio árido y demás, entonces llueve muy poco durante todo el año. Lo lógico es que, aunque ya estemos metidos en noviembre, es que no llueva y que haga bueno, pero bueno, A nunca ver, se sabe, claro. sí es verdad que en noviembre ya se suele salir de la temporada de huracanes y ya empieza un poquito lo que es el invierno. Yo en Texas no he estado en Miami, que más o menos está un poquito más al sur. Entonces eso debería significar, sin haber mirado la página de weather.com, que el tiempo sea
cálido, es decir, un invierno muy suave. Pero bueno, esto entre que decís o tres cosas más, sacamos aquí enseguida la página de Weather y os digo el tiempo que ha hecho hoy, por ejemplo, en Texas. Sí, nos estamos fijando en cosas así un poco, pues, para tener un poco más clara la porra, ¿no? Que para el Gran Premio de Estados Unidos, un Gran Premio de Estados Unidos, pues, que está cercano a la frontera con México y, pues, Sergio Pérez va a tener mucho apoyo de los mexicanos que los mexicanos han, no sé, lo dijo Ger en algún podcast, que habían comprado casi la mayor parte de las localidades del circuito, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy en Austin, 27 grados. No está mal, no está mal. Y estoy viendo ahora mismo qué diferencia hay en cuanto a latitud entre Austin y... No, sí, Miami está bastante más al sur. O sea que sí, 25, 27 grados podemos encontrarnos sin problema. O sea que no va a hacer frío, no va a hacer frío. Va a hacer tirando a calorcito, más calor que aquí. En fin, Y, es lo que vamos a tener. y ¿Algo eso, más? no, y eso, ya puestos a hacer la porra que hacemos tradicionalmente, ¿a quién creéis que va a ayudar más? Venga, Ger, Yo, ¿a quién pues dices? mira, enlazo las dos cosas. Yo creo que va a beneficiar más a Fernando. Eso y que va a salir, quiero decir, Sebastián Vettel tiene que salir a defender, Fernando sale a atacar. Si no logra aquí pues una ventaja de puntos mínima con Vettel, Brasil es un sueño y es una tontería. Así que yo creo que vamos a ver una fantástica victoria de Fernando Alonso, un segundo puesto que podría venir de la mano de Weber y un tercer puesto para Hamilton. ¿Y vosotros qué pensáis? Y entonces Vettel, ¿qué haces? ¿Abandona? ¿Es No, importante? ¿Cuarto? Ve- ¿Quinto? Vettel puede verse, hoy en Nostrageratus, Vettel puede verse, puede sufrir un problema al inicio de la carrera, que salga de la pole, que salga en un segundo puesto, que le pillen y que tenga un problema ahí, que haga que se quede relegado, que pierda tiempo con un pinchazo, etcétera, etcétera. Y recordemos que no siempre va a tener la suerte que ha tenido en este último Gran Premio de Abu Dhabi para remontar, por lo que yo creo que por algún tipo de problema al inicio de la carrera podría haberse relegado. Y si no, ya digo, es decir, Fernando y Felipe van a salir con la uña entre los dientes. Ahora voy a decir una tontería que sí lo es, pero hace unos años Ayrton Senna lo hizo. O sea, primera curva, irse contra Prost, los dos coches eliminados y el mundial para Senna. Y esto antes era legal. Felipe, tienes un año, quieres más años corriendo en Ferrari, ahí lo Bueno, dejo. imaginemos que se da el resultado que dice Gerardo. Va Alonso primero, Vettel tiene algún problema, Webber segundo, Hamilton tercero y Vettel digamos que tiene que remontar. ¿Vosotros creéis que Red Bull se irá capaz de decirle a Webber, párate, deja pasar a Vettel? Y imaginemos que Vettel va Totalmente, quinto. totalmente, ¿Ves que totalmente, es posible eso? ¿Los, totalmente, los demás? totalmente. Yo creo que no lo tiene ni que decir. O sea, Estoy de veríamos acuerdo. algo... Tienes un problema en las ruedas, pasa por boxes, ¿eh? La tuerca no entra, Vale, vale. uy, tienes que volver, que tienes alguna tuerca que no apretamos bien, no sé, o sea, eso pasará. Sabemos que Webber no es el favorito, que Vettel lo es y bueno, las órdenes de equipo no es que ahora estén permitidas, es que siempre las ha habido, entonces algo habrá, o sea, si pueden coger y decirle a otra escudería que bueno, en este caso es la misma, es Toro Rosso. Saben que tienen que dejar pasar fácilmente a los primeros, al capitán del equipo, porque Webber no lo va a hacer, ¿no? Yo creo que es tontería pensar que no lo van a poner en juego. Bien, pues venga, rápidamente, Dani, porra. Bueno, vamos a poner a Fernando, más que nada porque es el deseo que tenemos todos. Vamos a meter a alguien en el medio, vamos a meter a Hamilton, que tiene muchas ganas y lo ha hecho bien la última carrera, querrá resarcirse.
Y bueno, Webber va a tener un problema ahí que lo van a llamar y va a pasar Vettel tercero. Va a tener facilidad el alemán. Jorge, porra. Pues yo no soy tan optimista. Yo creo que aquí el que va a aparecer es Hamilton. No va a tener tan mala suerte como el anterior de que se le pare el coche, pero le va a seguir Vettel y Alonso de cerca. Y Emma, por último. Venga, yo sigo confiando y apuesto por Alonso, segundo Vettel y tercero Webber. Así, rápidamente. ¿Puedo hacer una última Muy bien, apuesta? pues, Nadie va a acertar ¿que nada. todos se lo van a pasar muy No, bien? ninguno vamos a Ah, vale. acertar nada. apuestas mojigatas. Pero como eso Max no de es los una Simpsons. apuesta, eso es un hecho. Eso no Pero vale. todavía nadie Dani, lo ha dicho. Dani, vete a la cama. Bien, con esto vamos a acabar este episodio que se antojaba corto y al final no lo ha sido. Pero es que había muchas cosas de las que hablar y eso es lo interesante. Vamos a citarnos en una semana, literalmente, porque el Gran Premio acabará a las 10, o sea que nos conectaremos sobre esta hora y podremos hablar de muchas cosas, de lo sucedido, de si sigue vivo el Mundial o no, de qué es lo que ha ocurrido con Fernando, con Sebastián, con Marc y con todos. En nada, en una semana nos estamos escuchando. Por mi parte, agradeceros como siempre que nos escuchéis, que no le deis stop antes de que termine el podcast. Y eso, hasta dentro de unos días. Y nada, que si nos queréis seguir por las redes sociales, en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes y en Twitter la dirección es twitter.com/desdeboxes. Y nada, sigáis atentos a la finalización del Mundial y os acordéis de hacer la porra a los que estéis ahí pendientes de los primeros puestos y al resto también, que hay que seguir jugando. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Recordad el sitio de referencia desde boxespodcast.com y allí en el apartado porra, sobre todo esos 5 primeros, no os olvidéis que estáis muy cerca a los 5 y cualquiera se puede llevar el gran campeonato de la porra de Desde Boxes. Hasta la semana que viene. Y os recuerdo que, bueno, si queréis dejarnos algún comentario un poco más largo que en la web o que por Twitter o en Facebook, bueno, sabéis que nuestro correo es desdeboxespodcast@gmail.com y que además, si tenéis un dispositivo Android, podéis bajar la aplicación del Google Play buscando Desde Boxes. Ahí tenéis pues acceso a los podcasts, al Twitter y a la página web. Un saludo y nos escuchamos en una semana para saber qué ha pasado en el Gran Premio de Texas.